Buen día. Hoy voy a realizar una introducción al conocimiento histórico. Vamos a ver la ciencia histórica. La historia es una ciencia social que estudia las acciones pasadas de los seres humanos dentro de la sociedad. Por lo tanto, es una disciplina que está directamente relacionada con el tiempo, pero no solamente con el tiempo pasado, es decir, el que ya fue, sino también con la relación entre ese pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. ¿Por qué el presente? Porque a través del conocimiento del pasado podemos llegar al día de hoy a saber quiénes somos, de dónde venimos, y al mismo tiempo nos permite proyectar nuestro futuro, no volviendo a cometer los mismos errores. Sin embargo, la investigación histórica no puede recuperar todo lo sucedido ni aprender el pasado tal como ocurrió. Por esa razón es que los historiadores realizan una interpretación, una recreación de ese pasado. Así como el tiempo es objeto de la investigación histórica, también lo es el espacio, porque cada proceso histórico ocurre en un espacio, en un lugar físico determinado. Una primera dificultad que encuentra el historiador a la hora de investigar es la imposibilidad de observar de manera directa aquello que se estudia. Ningún estudioso de la era colonial, por ejemplo, conoció a un virrey. Además, el conocimiento que tenemos de los hechos del pasado es fragmentario e incompleto. Solo podemos conocer una parte gracias a las fuentes que se conservan. Por otro lado, es imposible estudiar la totalidad de ese pasado. Por eso el investigador lo que hace es un recorte de la realidad, es decir, va a seleccionar una época, un lugar, un tema y un problema determinado. Otra característica de la historia tiene que ver con la objetividad y la subjetividad. Describir algo de forma subjetiva implica que voy a dar mi opinión y decir lo que siento al respecto. Una descripción objetiva, en cambio, no da lugar a lo que se opina o siente. A la hora de investigar, se debe tratar de alcanzar la objetividad. Pero ¿qué pasa? El historiador es parte de una sociedad y esto genera que sus valores, sus gustos, sus sentimientos e ideologías influyan. Puede que un hecho o un proceso histórico dé lugar a más de una interpretación. Algunos temas incluso generan muchos debates entre diversas posturas. Vamos a pasar ahora al método científico. Hemos hablado mucho del historiador. Tenemos que saber quiénes son. Los historiadores son especialistas que investigan el pasado de las sociedades y para hacerlo utilizan un método que sigue determinados pasos hasta llegar a la elaboración de un relato histórico. Es decir, utilizan un método que se llama científico. Este método tiene 5 pasos. Primero, problema. Segundo, hipótesis. Tercero, fuentes. 4, análisis. Y 5, conclusiones. En cuanto al problema, va a definir con precisión el objeto de estudio. Se va a hacer preguntas acerca de cuándo, dónde, cómo, por qué sucedieron los hechos que él quiere investigar. Por ejemplo, pueden considerar como objeto de estudio la expansión ultramarina de los europeos y establecen que investigarán como tema particular las expediciones al Río de la Plata en el siglo XVI. En cuanto al segundo paso, hipótesis,
consiste en la elaboración de suposiciones. Estas funcionan como una respuesta tentativa inicial que será sometida a crítica y comprobación. Cuando recién llegue a las conclusiones se va a dar cuenta que esas suposiciones eran válidas o no. En el ejemplo que seguimos, como hipótesis, el historiador se va a plantear que los conquistadores españoles establecieron relaciones violentas con los nativos en el Río de la Plata. El tercer paso, que es la fuente, consiste en la búsqueda de la información. Esas fuentes pueden ser primarias o pueden ser fuentes secundarias. Fuentes primarias, por ejemplo, vestigios que han quedado del pasado. Fuentes secundarias son libros realizados por otros historiadores. En el ejemplo que seguimos, podría ser que investigue, que utilice como fuente relatos de viaje, dibujos y grabados hechos por integrantes de las expediciones, puede utilizar libros de historiadores que analizaron esa época. En cuanto al cuarto paso, que es el análisis, a partir de esas fuentes que se obtienen, los datos se comparan, se relacionan y luego comprueba si sus hipótesis eran válidas o no. Puede suceder, por ejemplo, que una hipótesis acerca de las relaciones entre conquistadores y conquistados no sea válido para todas las expediciones que llegaron al Río de la Plata. En ese caso, el historiador deberá precisar en qué caso las relaciones fueron violentas y en qué casos no. Y el quinto paso, que es la elaboración de conclusiones. Las conclusiones siempre son abiertas, es decir, pueden volver a ser revisadas, analizadas, y bueno, va a proceder a la difusión de esas conclusiones en la elaboración de un texto, de un artículo periodístico, puede realizar clases, conferencias o otro medio utilizar. Y con respecto a las fuentes de la historia, para poder reconstruir el pasado, los historiadores buscan testimonios de otras épocas, es decir, rastros o huellas del pasado. Las fuentes se pueden clasificar en primarias y secundarias. Las fuentes primarias fueron producidas en la época en que se está investigando, por ejemplo, en seres de aborígenes. Las secundarias son investigaciones realizadas por historiadores, por ejemplo, libros, artículos. Y ahora, dentro de las fuentes primarias, existe una clasificación. Las fuentes primarias se pueden clasificar en documentos escritos, restos materiales, tradiciones y testimonios orales y fuentes audiovisuales. Documentos escritos son testimonios escritos como cartas personales, publicaciones, por ejemplo, la correspondencia de San Martín a Pueyrredón, el acta con la declaración de la independencia, los diarios de viaje de Cristóbal Colón. En cuanto a los restos materiales, son construcciones y objetos usados en un periodo histórico. Por ejemplo, encontramos en seres domésticos, como ya mencioné. Las tradiciones y testimonios orales son narraciones que se transmitieron de una comunidad a otra a lo largo del tiempo, o relatos de protagonistas o testigos de hechos históricos. Y las fuentes audiovisuales son imágenes y sonidos de una época. Por ejemplo, el retrato de una integrante de la familia real, el cuadro de la Gioconda, audiovisuales que han quedado de una época histórica determinada. Y bueno, por ahora eso es todo. Espero que lo hayan entendido, que les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención y hasta luego.